buenas amigos de su programa Principalmente. En esta entrega tenemos el honor de contar con la presencia de la licenciada Carmen Luisa Martínez, con quien trataremos importantes temas relacionados a la responsabilidad civil por accidente de tránsito y a la responsabilidad civil por consumo. No se lo pierdan. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Mami, pero qué bella estás. ¿Te gustó el regalito que te hice? Tú ves que si te portas bien, yo te ayudo. Aunque algunos hombres ven una mujer, una niña siempre es una niña. Pagarle por sexo con dinero o regalos es un delito. Denúncialo. Terminemos con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Saludos amigos Principalmente. Hoy Principalmente tiene el privilegio de contar con la presencia de una joven jurista dominicana, Carmen Luisa Martínez. Carmen Luisa, a pesar de su juventud, ya tiene un prolongado ejercicio profesional en los tribunales de la República, pero además tiene un ejercicio académico. Es profesora universitaria e imparte una de las docencias que se pudieran considerar interesantes del derecho, como es la materia de responsabilidad civil. Además, Carmen Luisa tiene especialidades que hizo fuera del país, en Francia específicamente. Y yo sé que vamos a hacer un programa sumamente interesante con ella, porque la responsabilidad civil es uno de los temas más abarcativos que tiene el derecho, porque atañe a lo que son los perjuicios que por las acciones de otros se le causan también a otros. Y generalmente esos perjuicios, esos daños, son sujetos de reclamaciones. Pues con Carmen Luisa vamos a hablar de estos temas tan importantes y que necesariamente el amplio público de Principalmente, compuesto por abogados, pero más que todo estudiantes de derecho y más que todo aún por los ciudadanos comunes, que son la inmensa mayoría que ven este programa, tanto en el país como fuera del país, en los Estados Unidos, en Europa, en América del Sur. De manera que para nosotros, Carmen Luisa, es un placer tenerla aquí Principalmente. Y inmediatamente vamos a entrar en materia. Cuando se habla de responsabilidad civil, generalmente tiene diferentes aspectos. Una que es de las más comunes tiene que ver con la responsabilidad civil que se produce por el hecho causado, puede ser por un comitente preposé o puede ser el daño que cause directamente una persona a otro. Pero vámonos a la más usual, a la más común. Vámonos a la responsabilidad civil por accidente. Accidentes generalmente de tránsito, de vehículos de motor, que a diario se producen centenares, miles de accidentes. Ya en República Dominicana, en el caso específico nuestro, de nuestro país, se dice que contamos con un parque vehicular que ronda los 3 millones de vehículos matriculados. Eso es vehículos de motor,
Estamos hablando de automóviles, camiones, guagua, jipeta, camioneta, carro, etc. Pero hay otro tipo de vehículo que es todavía el más usual en República Dominicana, que son las motocicletas. Si hay 3 millones de vehículos de motor, yo me imagino que motocicleta duplica esa cantidad. Estaríamos hablando de unos 6 millones de motocicletas que se mueven por todo el territorio nacional. Y la verdad es que lamentablemente, como consecuencia de los accidentes de motocicletas, mueren, yo escuché unas estadísticas que morían diariamente por lo menos 10 personas en accidentes provocados por motocicletas. Entonces, es mucho el movimiento judicial que hay con relación a los accidentes de vehículos de motor en República Dominicana, y todo ello conlleva una serie de reclamos, de demandas que envuelven a los propietarios de los vehículos. Si el propietario no es que va conduciendo el vehículo, que es un conductor, envuelve también al conductor, al propietario, pero también envuelve a la compañía aseguradora, en el caso como debiera ser que ese vehículo esté asegurado. ¿Cómo se producen esos reclamos y cómo se establece la responsabilidad civil en estos casos, aquí específicamente en República Dominicana? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, compartir este tema que, como bien usted menciona, es muy importante y actual. En los momentos actuales nosotros tenemos unas estadísticas alarmantes. La República Dominicana forma parte, es el segundo país en el cual mueren más personas por accidentes de tránsito, y de ese porcentaje, el 47% ocurre en accidentes donde está involucrada una motocicleta o un motor, como solemos nosotros decir. Y la realidad dominicana la realidad jurídica no está respondiendo a esa realidad. Nosotros no tenemos una ley adecuada para reparar esos daños y perjuicios causados a propósito de un accidente de tránsito. Y actualmente ocurren 2 posibilidades. La víctima tiene 2 posibilidades. Ninguna de ellas completamente satisfactoria desde el punto de vista de responsabilidad civil, de lo que debería de ser en cuanto a norma. Algunos optan por acudir a la jurisdicción civil a perseguir única y exclusivamente el resarcimiento del perjuicio causado en ese accidente de tránsito, y utilizan como fundamento el primer párrafo del artículo 1384 del Código Civil, que establece que no solamente uno es responsable de un daño causado por un hecho suyo, sino también del que se causa por las personas por las cuales debo responder o las cosas que están bajo nuestra guarda o cuidado. Otra parte opta por acudir a los tribunales penales, en este caso al Juzgado de Paz Especial de Tránsito, teniendo como fundamento la Ley 241. ¿Por qué yo digo que ninguna de las opciones es plenamente correcta? Bueno, si comenzamos por la Ley 241, una ley que el fundamento no es resarcir los perjuicios causados en un accidente de tránsito, es organizar el tránsito terrestre. Entonces, esa ley no se enfoca en lo que debería enfocarse, una ley que persigue la indemnización de un daño y perjuicio causado en un accidente de tránsito. Si nos vamos por el área civil, es un artículo que, si bien es cierto que ha cumplido un cometido bastante importante en la materia de responsabilidad civil, hoy en día no se corresponde con lo que debería ser. Quizá yo deba de hacer un poco de historia para poder justificar por qué no se corresponde. Ese artículo, que es de la codificación napoleónica de 1804, surge en un momento en que el único fundamento de responsabilidad civil es la falta. Yo necesito probar la falta del agente generador del daño para obtener la reparación de un perjuicio causado. Obviamente porque el código es de 1804, cuando evidentemente no existía ni siquiera el automóvil. Cuando ese fundamento comienza a ser un fundamento que no
que no logra que la víctima obtenga el resarcimiento del perjuicio en su fundamento insuficiente, que es justamente cuando se comienza a desarrollar el maquinismo, entonces la jurisprudencia comienza a darle a ese primer párrafo de ese artículo una interpretación diferente. Y un párrafo que estaba destinado a ser un párrafo de transición entre la responsabilidad civil personal, establecida en el 1382 y 1383, que es una responsabilidad civil por un hecho personal y por falta, y la responsabilidad civil especial por el hecho de otro, que tiene el mismo artículo 1384, como usted mencionaba, comitente preposé, o padres por el hecho de sus hijos menores, o artesanos por el hecho de sus aprendices, o profesores por el hecho de sus alumnos, y la responsabilidad civil por ruina de edificio y por animales, que están 1385 1386. El objetivo de ese párrafo era hacer una transición. Pero ante la ineficiencia del sistema, la jurisprudencia le da entonces otra significación y dice, no, ese artículo yo lo voy a interpretar y voy a deducir de él un principio general de responsabilidad civil por el hecho de las cosas y por el hecho de las personas, de las cuales se debe responder. Primero, por el hecho de las cosas. Y entonces, en un fallo de principio, que es un fallo muy conocido de la jurisprudencia civil francesa, que es de febrero de 1930, el fallo se llama Lis-Jandor, se determina que uno es responsable de manera general por las cosas que están bajo su guarda. Y luego se hace una extensión de la aplicación de ese artículo específicamente para los accidentes de tránsito, diciendo que como ese artículo ata la responsabilidad civil a la guarda y no a la persona y no a la cosa, el vehículo, que es una cosa, solamente desde que tenga un guardián, entonces ese guardián va a ser responsable por los hechos causados por esa cosa. Hasta ese momento y en el momento de la redacción, fantástico, cumple un cometido perfecto. Pero ¿qué pasó después? Después pasa que ese mismo fundamento viene a ser insuficiente porque no toma en cuenta las especificaciones del tránsito. Ciertamente es una cosa que uno tiene bajo la guarda, pero hay que tomar en cuenta que la persona tiene un rol. En algunos casos uno puede considerar más activo que otro, pero tiene un rol en el manejo de la cosa. Hay que tomar en cuenta las leyes de tránsito y hay que tomar en cuenta a la víctima de tránsito. Entonces, en Francia pasó algo muy interesante, que es que se crea por una jurisprudencia que es conocida como un fallo de provocación, se provoca el cambio legislativo adecuado a la materia de tránsito. Ese cambio estaba destinado a tomar en cuenta dos cosas, una razón procesal, que hoy en día nosotros, la República Dominicana, la vive, y una razón de fondo. La razón procesal que tenía era la eternidad de los casos. Dice, no puedo seguir manteniendo esto bajo un esquema de una responsabilidad civil ordinaria porque las compañías de seguro esperan tener una sentencia definitiva para poder indemnizar, lo cual es en principio lógico, pero si yo tengo una víctima de un accidente de tránsito que necesita una operación urgente, tiene un daño corporal importante, no parece justo que yo tenga que hacer esperar que esa víctima tenga 5, 6, 7 años para que culmine un proceso y pueda obtener reparación de su perjuicio. Esa era la razón procesal. La razón de fondo era que esta responsabilidad civil, por el hecho de la cosa inanimada, permitía la exoneración parcial del guardián de la cosa inanimada cuando la víctima había contribuido a la realización de su daño por alguna falta. Entonces, al legislador y a la jurisprudencia no le parecía justo que entonces la víctima de un accidente de tránsito viera disminuido su derecho a reparación cada vez que cometiera una falta, cuando esa falta era muy común en los accidentes de tránsito. Y no le parecía lógico, más que nada porque quien soportaba la carga de esa reparación era una compañía de seguro, en vista de que teníamos un seguro obligatorio de responsabilidad civil para los casos de accidentes de tránsito, que es el mismo caso dominicano. Y entonces, esta sentencia de provocación, que de 1982, que se llama sentencia de Smart, muy conocida como el todo o nada, la jurisprudencia dice, mira, la única forma de exonerarse es cuando la falta de la víctima o el hecho de la víctima constituya o tenga todos los elementos del caso fortuito o la fuerza mayor. O sea, no va a haber exoneración parcial. La única exoneración posible es total y se necesitan todos esos elementos. Muy criticada la sentencia, pero era con el objetivo simple y sencillamente de crear una modificación legislativa que viene
2 años más tarde. En 1985 se aprueba la ley francesa Badinter, que es una ley de indemnización que está destinada a buscar la persona más idónea para reparar un daño y perjuicio causado en un accidente de tránsito. No es una ley de responsabilidad civil. Yo no busco responsable, yo no busco culpable, yo busco un deudor de indemnización. Y responde a un esquema bastante interesante y muy acorde con la realidad del tránsito, porque hace una degradación en función del tipo de daño y del tipo de víctima. Entonces, ¿qué hace esa ley? Tiene muchas cosas, pero la parte más importante, pudiéramos decir, es que hace una clasificación entre víctimas ordinarias y víctimas superprotegidas. Las víctimas superprotegidas son los menores de 16 años, mayores de 70 años, una persona que en el momento del accidente tenga una tasa de incapacidad igual o superior a un 80%. Y hace una clasificación de daños también. No tienen igual importancia los daños a los bienes como los daños corporales, como los daños morales. Entonces dice, si yo tengo una víctima súper protegida, es decir, menor de 16, mayor de 70 o con una incapacidad de 80, que sufre un daño corporal o sufre un daño moral, la única posibilidad de que esa persona no obtenga reparación de su perjuicio es que tú logres probarle un comportamiento suicida, más nada. La falta o la simple falta no es un medio de exoneración de responsabilidad civil. Y si se trata de un daño entonces a sus bienes, pues entonces yo le pruebo una falta inexcusable, no cualquier falta. Entonces es un esquema interesante que toma en cuenta la realidad del tránsito. No necesariamente yo digo que tiene que acogerse un esquema igual aquí, porque nosotros no tenemos la misma realidad francesa. Pero lo real es que nuestra legislación no responde a lo que es en sí el tránsito. Aparte de que la jurisprudencia dominicana ha optado por no tomar el primer párrafo del artículo 1384 del Código Civil como el fundamento de responsabilidad civil y decide tomar en cuenta la falta, lo cual es contrario a esta materia. Entonces, licenciada Martínez, lo que usted nos dice es que la evolución en Francia ha ido desde el concepto de falta a algo muy parecido al riesgo, digamos. Completamente. De una visión subjetiva a una visión más objetiva. Completamente. Donde no hay que averiguar si hay o no falta. Bueno, aunque la jurisprudencia dominicana, de algún modo, cuando yo estudié esa materia, se hablaba de que era una fuente reconocida de peligro. Sí. Que hay como una especie de descripción de que aquí hay un riesgo en curso. Pero, y usted mencionaba también la ley Badinter, que es un famoso jurista francés que incluso ha estado aquí en el país. Recuerdo invitado por el presidente Fernández alguna vez. Pero, ¿cómo veo que ese enfoque de la ley Badinter es un enfoque hacia la reparación? Mientras el sistema del Código Civil está enfocado, bueno, en el tema de la falta y de la gente, aquí vemos un sistema donde casi es una evolución hacia algo que creo que vamos a hablar un poquito más adelante, por ejemplo, el derecho del consumo y esos ámbitos donde hay como una especie de prestación. Parece que por lo recurrente del fenómeno, la ley francesa ha preferido establecer formas de reparación y concentrarse más en cómo va a solucionar el problema que cotidianamente tiene la víctima, antes que entrar en el análisis básico acerca de, bueno, hay un hecho que es faltivo, hay un daño y hay una relación de causa-efecto entre el daño y la falta. Es eso, más o menos. Completamente. Esa responsabilidad civil se ha ido objetivizando. Ya no se enfoca en el daño injustamente causado, sino injustamente sufrido. Y yo lo que estoy tratando, el nuevo enfoque, bueno, siempre ha sido un enfoque de la responsabilidad civil tratar de reparar, pero en sus inicios tenía una función igualmente sancionadora. Hoy en día se preocupa más por la reparación del perjuicio injustamente sufrido, más que en determinar si el agente generador del daño tiene o no una culpa en esa acción. Y eso tiene un impacto en las aseguradoras. Completamente. Porque una aseguradora que espera que le prueben la falta al asegurado no es lo mismo que una aseguradora que tiene que cubrir frente a un perjuicio sufrido. Completamente. Mire,
Pero no es una evolución solamente francesa, o sea, el sistema de responsabilidad civil en materia de accidentes de tránsito ha ido evolucionando hacia eso. Inclusive hay sociedades donde ni siquiera está judicializado, sino que yo tengo una aseguradora que repara, claro, hasta cierto tope, luego de ese daño entonces tengo que ir evidentemente al tribunal, pero donde en realidad no se evalúa el fenómeno de la falta ni para atribución de responsabilidad civil ni para exoneración de responsabilidad civil, por el mismo fenómeno del tránsito, de lo que implica el accidente de tránsito y del objetivo primario, que es tratar de que la víctima obtenga reparación de su perjuicio sufrido. Inclusive sociedades tan poco dadas a una responsabilidad civil objetiva como es la sociedad norteamericana, hay algunos estados que tienen una responsabilidad civil objetiva para el accidente de tránsito, como el estado de Michigan, el estado de Nueva York. O sea que no es un tema solamente francés. En Colombia se maneja o se entiende que el accidente de tránsito es una actividad riesgosa y como será una actividad riesgosa es una responsabilidad civil objetiva, sin falta. En Argentina pasa lo mismo, o sea, no es un tema de Francia, es un tema de la evolución generalizada. Licenciada, hablando sobre la reparación del daño, cuando nos referimos a resarcir el daño ocasionado por el hecho de otro en un accidente de tránsito, sea la situación que fuere, ¿cómo la jurisprudencia dominicana ha evaluado ese daño que se va a reparar y la correspondiente reparación desde el punto de vista de los daños corporales y de los daños morales? En no pocas ocasiones hemos presenciado noticias en los medios de comunicación, personas que se han manifestado o incluso en los grupos sociales se comenta sobre el precio que se le pone a la vida de una persona que fallece en un accidente de tránsito o una persona que pierde una extremidad o que queda incapacitada físicamente por un tiempo indefinido o permanentemente, y la jurisprudencia, una sentencia que le pone fin al asunto, decide que el culpable, el responsable, debe de responder con 500.000 pesos, 2 millones de pesos, el monto que fuera, no importa. ¿Cómo se determina eso? ¿Cómo la jurisprudencia ha podido configurar ese resarcimiento que debe recibir la persona que ha sido afectada por un accidente de tránsito, sea por la culpa de una persona o sea por la falta de una persona? Bueno, nosotros tenemos realmente un problema de evaluación del daño y un problema de evaluación del daño que inclusive causa un tema hasta de seguridad jurídica. O sea, se han visto casos que por un mismo hecho generador de responsabilidad civil y por perjuicios probados de la misma manera, en un tribunal del Distrito Nacional te pueden dar 1 millón de pesos, pero tú vas por ese mismo escenario a un tribunal de Santiago y tú encuentras una sentencia de 5 millones de pesos, sin que el juez te haya realmente justificado en qué radica ese perjuicio. Sobre todo porque aquí se logra englobar, la mayoría de las sentencias te ponen una indemnización de 5 millones de pesos por concepto de daño material y daño moral. Entonces, como te lo ponen así, no hay una forma tangible de evaluar en función de la sentencia misma qué corresponde al daño material y qué corresponde al daño moral. Nosotros tenemos un problema de evaluación del daño, no hay un criterio unificado, el tribunal muchas veces no logra transmitir tampoco en su sentencia en base a qué ha logrado fijar un determinado monto. Para el daño material ese problema está relativamente resuelto en el sentido de que casi una operación aritmética donde solamente debo de sumar los daños efectivamente probados por la víctima, pero ciertamente en lo que responde o respecta al daño moral y al daño corporal es un tema de apreciación del juez en la mayoría de los escenarios. Bien, profesora, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a seguir hablando sobre este y otros temas de suma importancia. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la presencia de la profesora Carmen Luisa Martínez. Bien, profesora, es un tema importante, porque es un tema
yo siento que este es uno de los temas más recurrentes en los tribunales del país, a todos los niveles, tanto en los tribunales en materia penal, porque en materia de accidente de vehículo, cuando se producen víctimas, es correccional y va a un tribunal penal, pero también en materia civil. La responsabilidad es un tema, yo pienso que es el tema que más se discute día a día en los tribunales de la República. Se dan situaciones, vamos a hablar del derecho vivencial, el que la gente vive. Una persona, y hablando de responsabilidad, es propietaria de un vehículo, pero en determinado momento decide vender ese vehículo. Ese vehículo lo vende mediante un acto bajo firma privada, se lo vende Juan Pérez, se lo vende a Pedro Castro, para poner un ejemplo. Y Pedro Castro compra el vehículo, tiene su acto de venta donde Juan Pérez le transfiere los derechos de propiedad sobre ese vehículo. Y sucede que en el curso, antes de que se produzca el traspaso formal, que se paguen los impuestos, impuestos internos y se produzca ya el traspaso definitivo de la matrícula a nombre de esa otra persona, se provoca un accidente o se produce un accidente. Muere una persona o una persona resulta con lesiones permanentes y entonces sucede que se demanda al propietario original del vehículo. ¿A nombre de quién está la matrícula del vehículo? La matrícula está a nombre de Juan Pérez. Se demanda a Juan Pérez, pero Juan Pérez ya vendió ese vehículo. Él dice, bueno, pues yo no soy dueño de ese vehículo. Sin embargo, los tribunales no han admitido, o sea, si se ha producido algún tipo de jurisprudencia, que ese acto de traspaso bajo firma privada equivale ya a un descargo definitivo de ese vehículo a nombre del adquiriente del vehículo. Y resulta que Juan Pérez es demandado en responsabilidad civil como corresponsable del accidente que se pudo haber producido. Entonces, ¿cómo se maneja esa situación? ¿Cómo está? Todavía eso no se ha regularizado. No hay una forma en que esa persona pueda demostrar que ya efectivamente ese vehículo no es de su propiedad al momento de que se produjo el accidente, porque ya hacían varios días, hacía una semana, hacía un mes que había producido la venta formal de ese vehículo y que ya ese vehículo, obviamente cualquier tipo de hechos o daños que pueda producirle a otro, él no puede ser responsable o cargar con la responsabilidad de esos daños. Bueno, ha habido un pequeño avance, no necesariamente tanto como desearíamos, pero sí ha habido un avance en ese sentido. O sea, la definición sigue siendo que quien tiene la guarda del vehículo es el que tenga el uso, control y dirección de la cosa, y se sigue entendiendo que existe una presunción a favor de la víctima, indicando que el propietario legalmente es el que se entiende como guardián del vehículo. El que figura en la matrícula. El que figura en la matrícula. Que es entonces el guardián el que figura, no el que tiene la posición real del vehículo. Se presume, pero esa presunción no es una presunción juris tantum. O sea, no una presunción de jure, perdón, una presunción juris tantum. Él puede probar el traspaso de la guarda. Lo que pasa es que la jurisprudencia pide que si es en función de ese contrato tenga fecha cierta, lo cual no necesariamente la persona va a hacer, porque la persona, hay que decirlo, la realidad es que no van a registrar. No lo va a registrar. Pero hay una posibilidad que tiene ahora y que sí se está ejecutando relativamente, tiene un tiempo ya, del 2008 para acá, que es la posibilidad de usted notificar a la DGI que usted realizó el traspaso y hacerle una oposición a placa.
eso va a forzar a que el comprador vaya a la DGI, cuando vaya a sacar su próxima placa, vaya a la DGI, le va a aparecer la oposición a placa, va a tener que presentar el contrato, va a tener que pagar el impuesto de transferencia, y esa notificación de traspaso a la DGI, la jurisprudencia la ha admitido como traspaso de guarda, aunque yo siga apareciendo en la matrícula como propietario del vehículo. O sea, un punto intermedio, pero mejor que nada. Y es un procedimiento bastante sencillo, lo de la notificación a la DGI del contrato, porque la mayoría de la gente no suele hacer eso por la carga impositiva. Pero ya yo le estoy diciendo, ya yo lo vendí y este es el comprador, no tengo que pagar yo los impuestos, pero ya yo estoy más tranquilo desde el punto de vista de responsabilidad civil, porque cualquier situación que suceda, yo no voy a ser declarada responsable. Licenciada, perdón, pero ¿no sería una situación similar esta a la del comitente preposé en el tema de responsabilidad civil por accidente de tránsito? No sé si puedo hacer bien la analogía, pero se presume que si el preposé tiene un accidente de tránsito en el cual es responsable, la responsabilidad recae sobre el comitente. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de una empresa cuyo empleado esté en el vehículo que está a nombre de la empresa, atropella a una persona o choca a otro vehículo, la responsabilidad recae sobre la empresa. Sin embargo, si se demuestra que el empleado o el preposé en este caso tenía el deber de ir a guardar el vehículo en la sede de la empresa a una determinada hora, o que no estaba cumpliendo con responsabilidades propias de su trabajo en ese momento, entonces esa presunción también cae y la responsabilidad cae sobre el preposé. No sé si... Tengo una mala noticia. No es así. No, o sea, ciertamente sí se presume al comitente responsable por el preposé. Eso no excluye la responsabilidad del preposé. Los dos son responsables, lo único que por fundamento diferente. Ahora, la víctima puede optar o demandar a los dos o demandar uno solo. Pero es importante aclarar que los dos son responsables, porque si solamente paga el comitente, tiene un derecho de repetición en contra del preposé. Es decir, puede cobrarle al empleado lo pagado por cuenta de él, porque es una especie de garantía que se está creando para la víctima. Donde está la mala noticia es que la jurisprudencia ha dicho que la responsabilidad del comitente no desaparece por abuso de funciones. Yo sigo siendo responsable aunque haya abuso de funciones, es decir, aunque la persona estaba supuesta a estar en... El vehículo estaba supuesto a estar guardado. Instruido a que lo guardes el vehículo. Exactamente. Y como quiera te fuiste. Como quiera te fuiste. Y provocaste el accidente, yo sigo siendo responsable. Frente a la víctima, sí. Lo que evidentemente eso excluye mi responsabilidad posterior y me da una posibilidad de recuperación con el preposé, a condición de que el preposé sea solvente. Es como una falta en el yendo. O sea, haberte elegido a ti como mi empleado, ya eso me compromete. Compromete mi responsabilidad. La compromete. O sea que en ese momento habría una obligación solidaria con este ejemplo. No es solidario, no es sería insolidum. Insolidum sería en ese caso. Que se puede repetir de uno para otro. Perfecto. Mire, hay una inquietud que yo tengo a propósito de este tema de la responsabilidad en materia de tránsito y el tema de la matrícula, porque usted dice que la jurisprudencia ya ha asumido que cuando una persona hace ese procedimiento, que yo creo que la DGI lo llama de descargo. Descargo, sí. De descargo. Bueno, ella asume que sí, que ya tú no eres responsable. Pero me parece, incluso recuerdo tal vez alguna vez que yo llevé un caso, en que aún habiendo algún tipo de registro o fecha cierta en el registro civil, la jurisprudencia era muy reticente a asumir que hay alguna otra forma de traspasar la responsabilidad que no sea la de el traspaso de la matrícula. Ahora ya vemos, digamos, de algún modo algún tipo de flexibilidad, ¿no? Se ha flexibilizado un poco. Sí digo que cuesta trabajo, ¿eh? Sigue existiendo la presunción de responsabilidad, o sea, de que el responsable y el guardián es el propietario, el que aparece en la matrícula. Pero la jurisprudencia ya se ha flexibilizado un poco en aceptar otras pruebas distintas del traspaso formal de la matrícula como prueba de un traspaso de la guarda, lo cual parece bastante lógico, porque de acuerdo a la definición, si el guardián es el que tiene el uso, control y dirección de la cosa, no es posible que yo tenga el uso de la cosa en ese escenario que estamos planteando, ni siquiera el control. Porque si tuviera el control quiere decir que yo mismo puedo disponer de la cosa y no voy a poder porque técnicamente hablando no es mío. Y en cuanto a la falta de la víctima, es un tema muy importante. Muchas veces cuando se examinan ese tipo de conflictos, no accidentes, alguna gente puede opinar, pero eso le pasó por
por una, qué sé yo, que una persona va manejando y de pronto hay un motorista. Usted mencionaba que el 40 y pico por ciento de los accidentes son por en lo que fallece ¿no? persona. Sí, sí. Pero yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero fácilmente usted se encuentra con 5 motores en vía contraria, en medio de una autopista, la autopista Duarte, que yo supongo que si fuera un alemán que va por esa autopista manejando, piensa que es un acto terrorista. Entonces, eso de algún modo es un tema que se discute en los tribunales nuestros. Pudiera ser un eximente de responsabilidad el hecho de que... No es un suicida, un señor que va con un motorista, con una señora detrás y un niño y todo eso, en vía contraria. Y que vaya y se le extraye, usted va correctamente por su vía. Ahora sucede que esa persona fallece, o pueden fallecer varias personas, y usted es demandada. Sí. Usted es demandada, obviamente se produjo un hecho, se produjo un daño, e incluso se produjo la muerte de esa persona. Ahora bien, puede ser considerar, ya sería un problema de apreciación de los tribunales, observar si usted tiene algún tipo de responsabilidad, porque es un hecho casi delictual en el sentido de que usted no provoca la situación. A usted de manera fortuita, esa persona va y se le extraña, yendo usted correctamente y observando usted debidamente todas las reglas de tránsito, pero esta persona va y se le extraña, fallece y usted es demandada. Tanto, bueno, vamos a suponer que sea el propio propietario del vehículo y también sea el que lo vaya conduciendo. Usted demandada no solo también puede ser demandada, sino que puede ser objeto de persecución penal. Sí, bueno, mire, hay varias cosas que dividir. O sea, si nos llevamos del fundamento que yo decía y de la evolución jurisprudencial, que yo vaya en mi carril y observe todas las reglas es indiferente, porque la responsabilidad civil es objetiva. Entonces no evalúa la falta del guardián. No se puede salir a la calle entonces. No, porque espérese, no es tan absoluta. Sí tiene, aún siendo una responsabilidad civil objetiva, es decir, sin falta, sí hay una posibilidad de exonerarse, y una de esas posibilidades es la falta exclusiva de la víctima. Okay. Es evidente, es un tema de enfoque, o sea, yo no estoy hablando... Exclusiva de la víctima, explíquenos exclusiva, eso. O sea, la única causa por la cual el daño se dio es por la falta exclusiva de la víctima. Si la falta no es exclusiva, o sea, si hay una falta de la víctima, pero no es exclusiva, ambos somos responsables. Lo único que hay una exoneración parcial. Vamos a decir que si el perjuicio era $1.000.000 de pesos, pues entonces vamos a decir que son 500 y 500, por decir algo. Pero el monto tiene que ser evaluado por el juez. Pero hay una exoneración parcial de responsabilidad civil. Ahora, si la falta es exclusiva de la víctima, pues evidentemente no hay responsabilidad civil. Esa falta exclusiva equivale a lo que llamamos en otra parte el caso fortuito, la fuerza mayor. Es inevitable, es impredecible, todo ese tipo de... Tiene que reunir los mismos elementos de la fuerza mayor del caso fortuito. Que en el ejemplo que usted pone pudiera ser. Lo que no puede ser es que si la persona viene en vía contraria, pero yo tengo exceso de velocidad, la falta no es exclusiva. Entonces, por vía de consecuencia, la responsabilidad civil no es... La exoneración no es total, es parcial. Ahora, si yo voy en mi carril, voy correcto, observando mis reglas y todo, entonces el daño se da por una falta exclusiva de la víctima. O sea que sí. Licenciada, la responsabilidad civil es una materia riquísima y permite a cualquier persona ser resarcida por un daño que reciba, un perjuicio que reciba por la falta del otro, sea con culpa o sea con dolo. Y esto se puede presentar en cualquier hecho, cualquier situación de las tantas que se dan en las actividades que ejercemos los seres humanos. Y hay un tema muy importante que habíamos mencionado antes de salir a cámara, que es el tema de la responsabilidad civil por los productos defectuosos o, de manera más general, por consumo. Nosotros las personas somos seres que permanentemente estamos adquiriendo bienes y servicios y que no siempre estos cumplen con los parámetros o con los mínimos que exigen las regulaciones
para que sean productos seguros o para que sean productos consumibles o para que sean servicios brindados de la manera más adecuada. Esto se traduce en consecuencias perjudiciales para nosotros las personas, que somos todos consumidores y o usuarios. En ese sentido, a mí me gustaría preguntarle, sobre todo desde hace unos 10 años para acá, con la ley de protección a los derechos del consumidor, ha habido un boom en la República Dominicana, pero no me parece que esa sea la génesis de la protección a los consumidores desde el punto de la responsabilidad civil. Entonces me gustaría que usted nos explique un poco cuál es la situación actual de la responsabilidad civil por consumo o como comúnmente se le llama también por productos defectuosos o servicios mal ofrecidos. ¿En qué situación nos encontramos actualmente? Bueno, la República Dominicana ha evolucionado bastante en materia de derecho de consumo, ciertamente, luego de la promulgación de la ley 358-05 y de su reglamento, que es del 2008, pues hemos evolucionado bastante en ese sentido. Y sobre todo se ha evolucionado en un área que antes de la ley no estaba, porque la oportunidad de la ley fue muy discutida en el sentido de que en derecho común teníamos ciertas garantías que nos permitían llegar a indemnizar al ciudadano común, como era la garantía de conformidad, la violación a la obligación de seguridad y la violación a la misma causa y una serie de cosas que nos permitían lograr indemnización, pero había una parte de la población que estaba indefensa en el sentido de que, por ponerle un ejemplo, usted iba a comprar una nevera a un establecimiento, para no hacer ninguna publicidad, y la nevera le costaba 200,000 pesos, por ponerle un monto. Muy probablemente, si esa nevera no resultaba ser lo que usted esperaba, no cumplía con la garantía de conformidad o resultaba ser un producto defectuoso en los términos de la ley, usted no iba a ir a un tribunal, porque esos 200,000 pesos usted lo iba a gastar probablemente en 2 meses en el tribunal, siendo conservador. Iba a durar algunos 3 o 4 años para tener una sentencia definitiva. Entonces era un consumidor que no recibía ningún tipo de respuesta. Hoy en día no estamos así, porque existe un procedimiento conciliatorio que se agota en pro consumidor y que hasta ahora ha dado muy buenos resultados, no solamente en ese sentido, sino a nivel general. Y un procedimiento sencillo, no requiere el Ministerio de Abogados. O sea, la persona simplemente hace su queja en Proconsumidor por vía electrónica, presencial, hasta por la vía telefónica. Y Proconsumidor agota 2 fases de conciliatoria que generalmente logra conciliar con el proveedor para que o devuelva el dinero o arregle el bien o resuelva en cualquier otra situación que fuera. Y entonces esa parte ha tenido respuesta. A nivel jurisdiccional también se ha evolucionado bastante porque ya se está utilizando más en todas las demandas en daño y perjuicio el fundamento de responsabilidad civil por producto defectuoso, por garantía de conformidad, por violación a la obligación de seguridad. Y además esta ley es muy garantista para el consumidor víctima porque establece también una responsabilidad civil objetiva, es decir, sin falta, no se considera la falta en ningún aspecto, y solidaria para todas las personas que intervienen en la cadena de comercialización o distribución de un producto. Es decir, que yo ni siquiera tengo que saber, en un escenario anterior yo tenía que saber de quién provenía el defecto, si era de la farmacia, si era de la envasadora, si era del productor. Hoy en día yo no tengo que saber, yo demando a cualquiera, todos son igualmente responsables, es un tema que ellos posteriormente resolverán entre ellos en su eventual derecho a repercusión que ejerzan, pero frente a la víctima todos son igualmente responsables de manera solidaria, o sea que hemos avanzado bastante en esa materia. Profesor, ahora que estamos tratando ese tipo de responsabilidad, que es una responsabilidad, como usted dice, que si se quiere se produce en cascada, porque le toca también tanto al distribuidor como al que produce el producto, en fin, a todo el que interviene en la cadena de comercialización. Se da con frecuencia, y sobre todo cuando se trata de productos predecederos, que cualquier supermercado, cualquier negocio, le venden a usted un producto y bueno, pueda que ese producto no haya, su fecha de expiración no haya expirado, valga la redundancia. Sin embargo, ese producto puede producir determinadas situaciones de salud a la persona que lo consume. Si se demuestra
que ese producto ha causado el daño a la salud de una o varias personas, pudiera ser demandado tanto el distribuidor como el productor del mismo, el que interviene en la cadena de producción, Ambos en son- responsabilidad. Sí, ambos son responsables y lo interesante es que para atribución de responsabilidad frente a la víctima no es necesario que la víctima pruebe a quién corresponde el error, si se quiere. Además de que una responsabilidad civil que no le interesa que haya o no error, porque una responsabilidad civil objetiva por riesgo. No me interesa si hay una culpa, no me interesa si se hizo todo de manera correcta. En materia de derecho a consumo hay una sola posibilidad de exoneración, es la no puesta en circulación del producto y que la falta de la víctima, que consiste en una mala utilización del producto, lo cual no es un producto defectuoso, sino que deviene en una mala utilización del producto. Pero fuera de ese escenario usted es responsable. No hay, ni siquiera es posible probar, ni siquiera es posible para exonerarse probar causa externa, entendiendo como fuerza mayor o caso fortuito. No son eximentes de responsabilidad civil en esta materia. Solo la ausencia de puesta en circulación y la falta de la víctima es lo único que yo puedo abogar. Bueno, es decir, que si el producto está de manera normal en el mercado, y vamos a decir está en todas las redes de supermercados que hay en el país y colmados, pero sucede que no importa donde yo lo compre, ese producto está vigente, pero específicamente el que yo compro, el que yo consumo o el que consume la familia le causa el daño, puedo demandar al, al distribuidor de quien yo lo adquirí, pero concomitantemente o solidariamente puedo demandar al productor, es decir, al que industrializó el producto. A todo el que intervenga, inclusive al que haga la etiqueta, todo el que interviene en la cadena de comercialización de un producto o de un servicio es igualmente responsable frente a la víctima y es una responsabilidad civil objetiva y solidaria. Si él quiere exonerarse de responsabilidad civil, él tendrá en un proceso posterior, no frente a la víctima, que hacer una demanda en repetición en contra del verdadero culpable, por así decirlo. Pero frente a la víctima todos son responsables y en la misma proporción y cuantía. Bien, vamos a aprovechar, profesora, para hacer una última pausa y en el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otros temas de interés. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Hola linda, ¿cómo tú te llamas? ¿Tú siempre pasas por aquí? Vamos a dar una vueltica, la vamos a pasar muy bien y tú puedes pedirme lo que tú quieras, princesa. Aunque algunos hombres ven a una mujer, una niña siempre es una niña. Pagarle por sexo, con dinero o con regalos es un delito. Denúncialo. Terminemos con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la gratísima presencia de la profesora Carmen Luisa Martínez. Bueno, ha resultado muy edificante, ¿no? Así es. Esta conversación con la profesora, en el sentido de que estas son situaciones de derecho usual. Es decir, que la inmensa mayoría del ciudadano, todo el mundo, de una u otra manera, si no tiene un vehículo, hace uso de un vehículo. Y el que no tiene un vehículo, bueno, yo he dicho que en este país, después del 96, la vida se le ha facilitado al dominicano, porque antes del 96 era difícil
eran pocos los privilegiados que podían tener un vehículo. Ya no. Ya estamos hablando que el parque vehicular, decíamos, está por encima de los 3 millones en República Dominicana. Y usted ve usted lo puede constatar eso con los grandes tapones que no solo se forman en la ciudad capital, sino en cualquier pueblo del país. Usted va y fácilmente se encuentra con un tremendo tapón. Eso indica que ciertamente República Dominicana ha experimentado un proceso de desarrollo en las últimas décadas, si se quiere. Y eso se ha proyectado en todo el sentido de la palabra. También aquí, antes del año 96, eran, bueno, no tan escasos, pero si se quiere escasos, los hogares que contaban con televisor, con nevera, con estufa y con aire acondicionado. Hoy no. Hoy se puede buscar casi con una aguja de almarial, como decían los campesinos, o decíamos los campesinos, porque yo soy campesino. Los hogares donde no haya un televisor, en República Dominicana, por más humilde o por más pobre que sea. De manera que estamos en un país de consumidores. Y hace ya unos 6, 7 años, en nuestro país se creó la institución de Proconsumidor, una institución que ha venido jugando un rol importante en lo que tiene que ver con la defensa del consumidor, que antes de lucía una especie de desprotección, desprotegido. ¿Cuál ha sido el rol desde tu punto de vista, Carmen Luisa, que ha venido jugando el Proconsumidor en lo que tiene que ver con la defensa real y efectiva de los derechos de los consumidores en República Dominicana? Bueno, Proconsumidor ha ayudado bastante desde un punto de vista tanto preventivo como de soluciones luego de que se dé el conflicto. Para que usted tenga una idea, de acuerdo a las estadísticas publicadas por el propio consumidor, en el primer trimestre de este año, del 2016, ellos, en función de las conciliaciones que han hecho, han logrado un retorno para los consumidores de más de 2 millones de pesos, lo cual es una suma importante, vamos a decirlo así, y que antes de la existencia quedaba en una especie de nebulosa, por lo que decía del tiempo de un proceso judicial y versus el costo y lo que realmente la persona había adquirido. Y también porque Proconsumidor ha sido muy activo, ha publicado bastantes resoluciones, tiene una relativamente reciente con respecto a la publicidad engañosa. A partir de la gestión del Proconsumidor fue que comenzó a ponérsele la coletilla, por ejemplo, de hasta agotar existencia, pero se pone la cantidad de ejemplares que usted tiene, también para proteger al Eso es cuando consumidor. hay una publicidad en la que te dicen que tal producto está a tal precio. Exacto. Pero no te dicen que solamente cuentan con 50 de esos, 50 unidades. Exactamente. Y tú sales a buscar ese producto. Ya se terminó. Y después dices, ay no, ya se terminó, lo que tenemos es este. Entonces, esto se controló con la resolución del Consejo Directivo de Proconsumidor. Ya no es posible porque resulta ser una publicidad engañosa. Y también ellos han hecho varias inspecciones, han cerrado supermercados, plantas de gas y cosas que estaban cometiendo ciertos fraudes a los consumidores y cosas Una pregunta de ese que estilo. estimo que es muy importante, porque tú señalas, bueno, con la ley y con la creación de Proconsumidor, se ha abierto una instancia conciliatoria. Ciertamente. Esta instancia conciliatoria, digamos, los resultados de ese proceso, en el cual supongo que está el consumidor y quien le vendió el producto, para el proveedor. Se supone que entonces el área del Proconsumidor al final toma algún tipo de decisión, o es una instancia donde simplemente es para que si se pueden poner de acuerdo, se ponen de acuerdo, o toma partido Proconsumidor. Sí, no. O sea, si se ponen de acuerdo es fantástico porque el acta de conciliación tiene fuerza ejecutoria, es un título ejecutorio. ¿Sí, no? Y si no se ponen de acuerdo, Proconsumidor emite una resolución donde hace constar las violaciones del proveedor
Y bueno, no tiene facultad sancionadora, no puede decirle al proveedor que indemnice o nada, pero está la resolución donde consta la violación y con eso el proveedor, el consumidor puede acudir a un tribunal para tratar de obtener indemnización del perjuicio sufrido. O sea que sí tiene una participación activa, vamos a decirlo así. Licenciada, en este asunto de la defensa de los derechos de los consumidores y del trabajo que ha venido desarrollando Proconsumidor, creo que podríamos señalar que una gran cantidad de productos, sobre todo comestibles, que se encuentran en los diferentes establecimientos de provisiones y distribuidores del país, hemos visto que muchos productos de eso, como no son productos dominicanos o de países de habla hispana, tienen el etiquetado en inglés. Al parecer hubo una exigencia, no sé si de parte de Proconsumidor o si fue una decisión de las cadenas de distribuidores y supermercados, que las etiquetas ahora vienen con una sobreetiqueta blanca que está en español con las mismas especificaciones en español, pero son etiquetas que están tan mal hechas que no se entiende ni cuáles son los porcentajes de nada de lo que tiene, cuáles son los valores nutricionales, ni cómo son los usos de los productos. Entonces, queriendo hacer algo bien, empeoraron la situación, porque antes por lo menos el que hablaba inglés o hablaba francés o el idioma en que venía el etiquetado tenía la capacidad de entender de qué componía el producto y cuál era el valor nutricional en caso de que fuera un producto comestible. Entonces, ante esta situación que se está violando, queriendo cumplir con la responsabilidad de información, el deber, la obligación de información, se está violentando porque están perjudicando a los consumidores que no estamos teniendo acceso a poder identificar cuál es la información del producto, qué quiere decir el etiquetado, qué se puede hacer en ese caso. Bueno, ahí realmente es un problema de la exigencia de la ley versus la práctica. O sea, es una exigencia tanto de la ley 358-05 como de salud pública que tenga que estar en español. O sea, en realidad están cumpliendo la ley poniendo el etiquetado en español. Lo que hay es que exigirle a la persona que hace la etiqueta que sea lo más fiel posible a la etiqueta. Perdón, le especifico un poco más la pregunta, centrándonos en el tema de la responsabilidad civil de consumo. Yo consumo, Francisco, yo consumo un producto cuyo etiquetado yo no pude leer por esta situación que recién le expliqué. Tengo un problema de salud por ese motivo. Entonces, le puedo reclamar mediante la responsabilidad civil, le puedo reclamar al productor, al fabricante o al distribuidor por yo no poder entender la etiqueta que hay en ese producto, sí. O ya con eso ellos están cumpliendo con la normativa. No, es que eso no es un medio de exoneración de responsabilidad civil. La culpa de un tercero no es un medio de exoneración de responsabilidad civil en materia de consumo, solo la falta de la víctima. Es decir, el hecho de que la etiqueta sea contratada o puesta por un tercero no hace ni eximente ni al productor, ni al supermercado, ni al envasador, ni a nadie que le ponga la mano a ese producto. O sea, la mejor forma de decirlo es que todo el que intervenga en la comercialización de un producto es igualmente responsable. ¿Se mantiene entonces la obligación en la cadena de comercialización? Tal cual. Bueno, yo creo que se nos van a quedar muchísimos temas, Carmen Luisa, sobre el tapete, porque la responsabilidad civil es bastante amplia. De manera que nosotros aquí principalmente te estaríamos emplazando formalmente que en otra oportunidad tú nos acompañes para seguir informando y sobre todo orientando a los amigos televidentes sobre este aspecto tan fundamental del derecho. Con mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación.